¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, maestro? Estimado y respetado profesor. Mire, en la historia de la humanidad siempre ha habido personas que se quedan en la oscuridad, que tuvieron un gran valor por ser colocados como los segundos de estos grandes primeros. Y estos segundos, que de segundones no tenían nada, la historia se ha encargado como de meterles una empolvada, como de dejarlos guardados, ¿sí? Voy a poner dos ejemplos, maestro, dos ejemplos si me lo permite. El primero es luminosísimo, pero muy poco conocido, de apellido Lindemann, conocido como The Prof. Era un ser humano, un científico, ¿sí?, que no se separaba de Winston Churchill. ¿Por qué le llaman The Prof? Porque Clementina, esposa de Churchill, dice, tú hablas siempre como un académico, como un profesor. Ella le puso The Prof. Y todo el mundo hablaba sobre The Prof, el prof, ¿sí? El profe, pues, ¿no? Sí. Ese hombre orientó a Churchill, sobre todo en conversaciones de ciencia, maestro. Con él hablaba de física, con él hablaba de armamento, con él hablaba de muchas cosas. Y Lindemann deja de ser su asesor en ciencia para convertirse en su asesor militar, en su asesor de estrategias. Era un hombre que sorprendía mucho a Winston Churchill con las peculiaridades de atreverse a decirle a alguien lo que nadie se atrevía, que estaba equivocado y que podía haber otro rumbo. Y eso le gustaba a Churchill, que le dijeran no solamente que estaba equivocado, sino por dónde, porque la grandeza se construye a caminar hacia lo desconocido, y para lo desconocido necesitas interlocutores y no estar solo, no estar aislado. Eso es la ventaja de ese gran segundo que se llamaba The Prof, Lindemann, maestro. Y porque yo he leído varias biografías de Churchill y no hay un papel muy relevante de Lindemann. Ah, maestro, porque no he leído lo correcto. Es que es tal la figura de Churchill, es tan apabullante, que no van a perder tiempo en un asesor. Churchill tiene alrededor de 7 millones de letras escritas. Tuvo la gran ventaja de ser arborescente, pero Lindemann tuvo la gran posibilidad de estar al lado de ese ser humano, influir en ese ser humano y conocer que con seres humanos tan fuertes no hay que buscar el protagonismo, sino que hay que buscar ser compañeros, cómplices y ser muy inteligentes, porque aquel que se siente Dios quema todos a su alrededor, sea positivo o sea negativo. Clementina, usted mencionó a Clementina, la esposa de Winston Churchill. Clemmy, decía él, otro gran personaje a quien Churchill escuchaba y ella sabía cómo decir las cosas sin un protagonismo. Yo traigo el caso de una gran mujer que fue el cerebro y la conciencia hasta cierto punto de Pedro el Grande en Rusia. Ella es Catalina I. Ella nace campesina en Polonia, se va a Letonia y ahí trabaja como empleada doméstica, sirvienta o criada, se les decía en aquella época, es una empleada doméstica. Llega la invasión rusa, se va con los rusos como lavandera y luego pasa, era muy bellísima, pasa por todas las alcobas de los palacios de invierno, hasta que un día llega de visita Pedro el Grande a la casa uno de los generales donde ella trabajaba como criada, pero era amante, y queda deslumbrado. Y llega hasta la alcoba de Pedro el Grande y hace un maravilloso trabajo de compañera. Pedro el Grande encuentra en ella una interlocutora. Ajá. Y fue su amante, pero cierta vez, Pedro el Grande, que ha sido uno de los grandes gobernantes de la historia, profesor, platicaremos, merece un gran programa este personaje. Hombre especial, maestro. Hombre especial. Estaba sitiado por los turcos. Estaba sitiado Pedro y piensa en rendirse. Y es Catalina,
su amante la que dice, no, 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 rendirse, no. Y ella saca sus joyas y reúne las de otras mujeres cercanas al palacio y con eso compran, corrompen al Mehmed, al visir, al gran visir otomano en aquella época y les permite una salida. Con esa actitud, Catalina salva al imperio. Pedro el Grande la hace su esposa formalmente y a la muerte de Pedro ella queda como la emperatriz de Rusia, de haber venido desde un origen campesino El origen campesino e iletrado. le da una visión de las necesidades diferentes, maestro. Gran mujer, Yo maravillosa. voy a otro caso, a otro hombre, que es un personaje realmente interesante, pero un personaje muy contradictorio. Albert Speer, un hombre joven, absolutamente refulgente, con ideas notables, le llaman el arquitecto del Führer. Él se encarga de planear y diseñar esta gran ciudad que para él iba a ser como la Atenas del siglo XX a este loco desquiciado, ¿sí? Albert Speer se empieza no solamente a tener influencia sobre eso, sino sobre el campo del armamento. Se vuelve diseñador de armas, trabaja sobre el armamento y trabaja, maestro, sobre algo muy vergonzoso. Ya ve que la economía alemana se manejaba con esta idea del trabajo forzado como si fuera esclavitud. Entonces, Albert Speer se encarga de administrar eso. Es imposible ser secretario del Trabajo o secretario de Economía en épocas de Führer y no saber que lo que estaba sucediendo eran trabajos forzados, manejos distintos de la productividad. Y Albert Speer dura 20 años en prisión, muere en 1981, o sea, cercanísimo, maestro, ¿sí? Abandonado por la historia, pero siempre él sintiendo que él no sabía sobre el Holocausto, una figura contradictoria que construyó la destructividad y luego se dedicó a destruir su propia honestidad. Hay grandes personajes que son estos cerebros grises. Aquí en América, Vladimiro Montesinos en Perú. Ave negra, maestro. De 1990 a 2000, el que mandaba en Perú era Vladimiro Montesinos. Que era segundo de Fujimori, ¿no? Sí, el encargado de la dirección de inteligencia del Perú. Y él mandaba y acabó, no sé si ya se murió, pero está preso por crímenes contra la humanidad, está preso por genocidio, está preso por terrorismo de Estado y preso por enriquecimiento ilícito. Pero Vladimiro Montesinos fue el cerebro gris del gobierno de Fujimori que acabó en una dictadura horrorosa. Dicen, lo cuenta el ingeniero Krause, que cuando Octavio Paz ve el discurso de Vargas Llosa de cierre de campaña, oye todo eso y voltea y les dice, ya perdió. ¿Por qué? Porque aquello era como citas de Flaubert, citas de la política, y Fujimori decía, les vamos a dar y les vamos a dar y mueran. Vamos a acabar con Sendero Luminoso. Y entonces esta idea de Octavio Paz de ya perdió quedó muy en claro y precisamente ese espíritu refinado necesitaba otro tipo de lucha contra gente como Fujimori y contra gente como Montesinos. O sea, eran una política muy tradicional latinoamericana, maestro, que no podía sofisticarse. Siempre ha habido segundos que se quedan en el olvido. Otro maestro, otro que fue tremendo como segundo, Goebbels para Hitler o Zhou Enlai para Mao, que fue atacadísimo por Mao. ¿Por qué? Porque Zhou Enlai era mucho más popular, era más militar, era más inteligente, todo era más. Él se puso ya en la percepción de Mao, todo era más. Y no hay nada que deteste más un primero oscuro que un segundo luminoso, maestro. Pero Mao era el líder. Mao era el líder. Indudablemente, arrasaba con lo que fuera. Sí. Otro personaje histórico, ya usted habló de Zhou Enlai, yo me voy un poco para atrás. Fouché. Fouché es el clásico sobrevive a todos, maestro. Gris. Sobrevive a todos, aunque muera en el exilio, arropado por el archienemigo de Napoleón, de Francia, Metternich, arropado y lo manda a morir a Trieste, en Italia. Pero él fue revolucionario con Robespierre.
Luego, él fragúa el golpe de Estado contra el directorio para poner a Napoleón Bonaparte y se convierte en el gran policía político. El gran policía político. Crea la policía política de Napoleón. Y luego, cuando cae Napoleón, él lleva al trono a Luis XVIII. Si hay un hombre tenebroso, traidor y cerebro gris por antonomasia y arquetípico en la historia, ese es José Fouché. Maestro, y siento que es poco estudiado, pero tiene grandes estrategias. La estrategia de la sobrevivencia. Robespierre decía, el que esté metido en la política debe ser como los murciélagos, tener un gran aparato de radar, ¿sí? Un sonar que te haga volar en la oscuridad y en las tinieblas para nunca ser visto. Creo que Fouché fue a la inversa. Dejó que todo el mundo lo viera, pero siempre supo colocarse para que las consecuencias las pagaran otros, maestro. Eso es una gran habilidad del acomodaticio. Supo todas las intimidades de todos y las supo manejar con discreción y con enorme poder. Pero usted trae un punto, es segundo o tercer programa que le oigo ir al concepto de la supervivencia. Sí, maestro, la sobrevivencia. Ahí hay algo. Porque... Cuando los seres humanos tienen solamente una psicología territorial, mis cosas, mi vida, mi salvaguarda, el ser humano deja de querer prosperar para entrar en el proceso de la sobrevivencia. Y cuando entra en el proceso de la sobrevivencia, la astucia gana sobre la inteligencia, la eficiencia gana sobre el proyecto, y lo que vemos es un ser que ya no razona, sino tiene una grandiosa psicología defensiva que consiste en detectar todas las debilidades de los demás. Las sociedades se convierten en una cloaca. Maestro, en una enorme cerradura donde ese señor ve por la cerradura las porquerías de los demás, es cómplice y luego dice, aquellos son unos corruptos, ¿eh? Yo no. ¿Tan solo por qué? Porque lo dijo, ¿sí? Y eso lo hizo ese gran francés, personaje muy peculiar que debería estudiarse, porque si Maquiavelo dijo muchas ideas, Fouché hizo grandes picardías más, sí, políticamente hablando. Aunque como personaje pensante, Maquiavelo... No, Maquiavelo es injustamente tratado por quienes no lo han leído o porque no lo han entendido. No, pero incluso era un humanista. Era un humanista. Un personaje digno de esa época, de los Médicis, del Renacimiento, de lo que empezaba a aflorar. Maestro, el tiempo se nos acaba. Nos quedamos sin Evita, exactamente, nos quedan, pero ya habrá tiempo para eso. Y nada más, cerremos con lo siguiente. Si algo hace que un líder sea grandioso, es el grupo de segundos, los equipos que construyen, porque solo no se consigue más que el olvido, maestro. Muy agradecido. Y nos vemos aquí en Punto de Fuga el próximo sábado. Gracias, maestro. A usted, profesor.